Jesús, nombre adorable, buen Salvador, glorioso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, gran Señor, Verbo eterno. Este tema está basado en el texto que está allí en pantalla, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En los 21 días que pedí que hiciéramos, hermanos, lo primero que ustedes van a ver les pedí que oráramos, que le diéramos a Dios lo mejor del día, de nuestro día, lo mejor de nuestra semana. Y la segunda cosa es el ayuno de Isaías, que habla de las relaciones entre nosotros y cómo dice el texto de Apocalipsis, que volvamos a amarnos como nos amábamos antes, y cómo esto puede llegar a crecer, hermano, una relación que tenemos con Dios y que puede hacer crecer más nuestro amor por Dios y nuestro amor unos por los otros. Y lo tercero es, hermanos, darle a Dios lo mejor de nosotros. Y ustedes van a encontrar en los diferentes lugares de aquí del edificio un recordatorio, hermanos, un recordatorio de cómo hacer nuestros 21 días. Un ejemplo de cómo hacerlo es los 2 primeros días que yo comencé. No es que antes no lo hacía, pero ahora tengo propósitos específicos. Los 2 primeros días le hablé a Dios de su fidelidad, le recordaba textos a Dios de cómo Él ha sido fiel y cómo Él cumple su palabra. Los segundos 2 días le hablé a Dios de la provisión que Él ha hecho a través de mi vida, a través del tiempo, y recordándole a Dios que Él puede proveer para mí en el futuro. Y lo tercero, hermanos, es que he implementado en los 21 días que comencé el lunes pasado, es, hermanos, la protección de Dios, hermano. La protección de Dios en varios aspectos de mi vida. Protección en salud, protección en mis finanzas, protección en mi familia. Y así voy llevando cada 2 días, voy cambiando la manera de hacerlo para entregarle a Dios lo mejor y volver a empezar. No es que no lo ame, sino volver a empezar, hermanos, esa renovación interior de mi ser espiritual. Y hoy vamos a ver este tema, hermanos, dentro de Primer Amor, cómo ver a Dios. Porque así como veo a Dios, así lo voy a tratar, así me voy a enamorar de Dios. ¿Cómo veo a Dios? Y un ejemplo es, hermanos, cuando yo miré a mi esposa Hortensia, y la miré, ella me miró a mí, y nos miramos los dos, y dejé todo, hermano, todo lo que yo tenía planeado y pensado hacer en mi vida. Cuando la conocí a ella, empecé a cambiar, dejé todo atrás para enfocarme solamente en ella. Así que como yo veo a Dios con los ojos espirituales, empiezo a conocer a Dios. Entonces dejo todo lo que viví atrás, mi vida pasada, y veo cómo Él me amó y cómo Él, hermano, se entregó en la cruz, se sacrificó en la cruz por nosotros, derramó su sangre preciosa, nos perdonó de nuestros pecados, cómo dejó el cielo y vino a la tierra. Y entonces miro a Dios, hermano, miro a Dios, lo que Él ha hecho por mí. Y entonces voy a entender que debo amarlo a Él por todo lo que Él ha hecho.
no puedo entender su amor de una manera completa, porque el amor de Dios, hermanos, es tan alto, tan ancho y tan profundo que nunca lo podría yo entender. Entonces, ese es el tema de hoy. Y fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Dios quiere mostrarse a nosotros más. Dios, saben ustedes que tiene una forma favorita de mostrarse a nosotros, hermanos. La manera favorita de Dios de mostrarse es a través de su bondad y su amor. Es la manera en que Dios se muestra a nosotros. Dios quiere mostrarse a nosotros más para que siempre vivamos en el primer amor. Como dice 1 de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Por lo que nosotros sabemos de Dios, por lo que Él se ha mostrado a nosotros en su bondad y su misericordia, porque es la forma favorita de Dios, hermano. Por eso es que entre más se muestra a nosotros, nosotros lo podemos amar más a Él, hermanos, y poder vivir en ese primer amor. Y quiero hablarles hoy, hermanos, de dos historias que son muy parecidas, pero que tienen un mensaje tremendísimo, hermano. Tienen un mensaje muy grande para nosotros. Y es la historia primero voy a hablar de la historia de Agar. Si ustedes no saben quién es Agar, Agar es la criada de Sara, la mujer de Abraham. ¿Okay? Entonces, esta mujer es egipcia, la tomaron como esclava cuando Abraham vivió en Egipto. Entonces, Agar es el nombre de la criada. Quiero que ustedes ubiquen el personaje. Agar es la criada de la esposa de Abraham o de Sara. Pero habían pasado 11 años, hermanos, desde que Dios le dijo a Abraham, van a tener un hijo. 11 años han pasado y el hijo no llega. Entonces, lo que hace Sara, le dice a Abraham, con esa mente de Sara, queriendo adelantarse a los planes de Dios, su mente carnal, su mente humana, le dice, como yo no puedo tener un hijo, no te puedo dar un hijo, ¿por qué no tomas a mi criada y me das un hijo a través de ella? Va siguiendo la historia, ¿no? Me das un hijo a través de Agar, la criada. Lo que sucede es que, hermanos, Abraham acepta tener el hijo con Agar y queda embarazada Agar, la criada de Sara, y una vez que queda embarazada, Agar se empieza a burlar de Sara, su ama o su amo. Se empieza a burlar de ella porque dice, tú no puedes embarazarte, tú no puedes tener un hijo, y yo ya estoy embarazada, yo voy a darle un hijo a Abraham. Entonces, esto lo hacía continuamente, una forma de burla continuamente sobre Sara. Y llega el momento en que Sara también, hermanos, se vuelca en contra de Agar, y Agar ya no aguanta la aflicción que está pasando y ella huye al desierto. Huye al desierto. Ella quiere escapar. Y fíjense ustedes, hermanos, que cuando está en el desierto, huyendo de su amo, dice esto en Génesis capítulo 16, versículo 13, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Dios se le aparece a Agar en el desierto cuando huye de su amo, cuando huye de casa de sus amos, se le aparece en el desierto. Y entonces ella mira a Dios. Mira a Dios, Dios se le aparece a través de un ángel y le dice, debes regresar a casa y estar sumisa y obedecer, porque tú vas a tener un hijo y a ese hijo yo lo voy a bendecir. Pero fíjense que a pesar de aquí está la enseñanza, hermano. Agar está sufriendo por causa de que ella misma provocó, hermanos,
el mal sobre ella misma. Sin embargo, a pesar de que ella es culpable de todo lo que le está pasando, sin embargo, Dios se hace presente a la vida de Agar. Dios se hace presente. Y entonces ella dice estas palabras: tú eres el Dios que me ve. Hay una enseñanza bien preciosa, hermano, que a pesar de que a veces nosotros, por nuestros errores, hermanos, sufrimos por nuestras equivocaciones, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, Dios va a nuestro encuentro y se aparece como se le apareció a Agar, y entonces puede verla. Entonces Dios aquí, hermanos, se presenta ante Agar y Agar queda sorprendida. Dice: tú eres el Dios que me ve. Y fíjense, Génesis 16:13, el Dios que me ve. Dios ve la necesidad, Dios ve la aflicción de esta mujer. Ella ha provocado la aflicción, sin embargo, Dios no la abandona. Quiero que vean el carácter del Señor, hermano. El carácter del Señor es que a pesar de que muchas veces, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, estamos sufriendo, hermanos, Dios siempre nos va a ayudar. Porque Dios se muestra a nosotros, hermanos, en su característica más hermosa, en su bondad. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido, hermanos, por errores que nosotros mismos cometemos? Sin embargo, ahí está la mano de Dios, ayudándonos, bendiciéndonos, rescatándoles. Y Agar llega a ver, hermano, ¿será es que Dios se me ha aparecido o solamente me he imaginado que Dios se me ha aparecido? Pero el texto confirma, Dios se le apareció a Agar. Dios se hizo presente a ella, aunque ella está sufriendo por sus equivocaciones. Yo iba viajando con mi esposa de Ciudad Juárez a la isla del Carmen en Campeche. Y entonces, llegando a la ciudad de Puebla, vi a un grupo de gente, hermanos. La gente emocionada jugando. Había uno que estaba jugando. ¿Dónde quedó la bolita? Y entonces yo fui rápidamente y mi esposa me dijo: no vayas. Ellos son ladrones, porque ya había visto eso en Ciudad Juárez. Pero le dije: no, déjame ir. Y fui, hermano. ¿Y qué creen que me pasó en medio de tanta gente? Me robaron, ¿no? Todo lo que llevábamos de dinero me lo robaron. De allí desde Puebla hasta la isla del Carmen en Campeche, no comida, solamente el viaje que habíamos hecho, hermano, que ya estaba pagado. Pero llegando allá, le platiqué a alguien mi problema. Y ya Dios me suplió a través de esas personas para no solamente comer allí en el pueblo, sino tener para regresar. A pesar de que era mi error, a pesar que era mi falta, cometí una tontería, Dios de todos modos me suplió. Porque es Dios que me ve y que está presente cuando hay necesidades. Dios está presente, Él me muestra su amor para que yo viva en un amor especial con Él. Ese es el propósito, hermanos, de Dios mostrarse. Me muestra su amor para que yo lo pueda amar a Él también. En este caso le dice a Agar: regrésate, yo voy a estar contigo. Necesitas una palabra, necesitas aliento, necesitas esperanza. Regrésate, voy a estar contigo. ¿Entienden el punto, hermano? ¿O tiene sentido lo que estoy diciendo? Y fíjense, hermano, en otra ocasión ya no es ella la culpable, sino que el hijo de ella, llamado Ismael, tendría como unos 14 años, hermano. Cuando nació Isaac, Ismael le hace bullying a Isaac. Se burla de Isaac.
un muchacho de 14 años haciéndole burla a un niño como de 7 años como era Isaac. Y fíjense, hermanos, Génesis capítulo 16, verso 14. Agar tiene que salir huyendo, hermano. Abraham solamente le dio pan y un poco de agua. Pero en el desierto faltó el agua. Agar piensa que va a morir porque le habían despedido, porque le habían echado de casa, porque alguien más, hermanos, era culpable de su sufrimiento en este caso. Y dice el texto, hermano, así que ese pozo, porque Agar llegó a ese pozo, más bien, ella se volteó, hermanos, al lado contrario del niño, porque el niño estaba llorando porque estaba muriendo de sed. Ismael estaba muriendo de sed. Y Agar se volteó hacia el lado opuesto para no ver la muerte del niño. Pero Dios se le volvió a aparecer, hermano. Dice el texto aquí, así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Baret. ¿Cómo se llama el pozo que Dios le señaló a ella, hermanos? Cuando ella está sufriendo, no por algo que ella había provocado. Las circunstancias que está viviendo es por culpa de alguien más. La habían corrido injustamente. La habían echado de casa injustamente. Alguien más había provocado el dolor en Agar. Pero ahora, hermanos, dice, Dios se le vuelve a aparecer. Y ese lugar se llama Bir Lahai Roi, que significa pozo del Dios. Dios me ve cuando estoy sufriendo las injusticias o estoy sufriendo por causa de que alguien más provocó mis circunstancias. Dios me ve, aunque no sea culpa mía. Dios va a mi encuentro y Él me abre los ojos para que pueda ver allí un pozo. Dios me ve. El Dios viviente que me ve. Estoy sufriendo por algo que yo no provoqué. Quizás alguien me hizo mal, un hermano, un amigo, mi padre, mi madre, el jefe en el trabajo, no sé. Alguien me provocó las circunstancias y estoy sufriendo. Pero cuando sufro por causa de alguien, hermanos, ¿qué hace Dios? ¿Me deja solo? ¿Me abandona porque alguien más me provocó el dolor que estoy sufriendo? Aquí está lo que dice Dios, hermano. El pozo del viviente que me ve. Dios te ve, hermano. Que Él no se olvida de quién eres tú. Él se acerca a ti para enamorarte, para que tú lo veas a Él en su bondad, en su amor, que tú lo puedas ver y tú lo puedas amar a Él en el primer amor, hermano. Qué hermoso. A pesar de que ella no es culpable de su sufrimiento, cuando es culpable Dios la rescata. Y cuando no es culpable, Dios la rescata también a ella. Es el Dios que me ve en cualquier circunstancia. Qué Dios tan hermoso tenemos, hermanos. Puedo ver la bondad de Dios en una situación difícil. En este nuevo año que estamos viviendo, hermano, 2022, te aseguro que el Dios de la Biblia es un Dios de bondad. Y tú vas a ver a Dios obrando en tu vida en su bondad, hermano.
en una situación difícil, vas a ver a Dios. ¿Quieren ver a Dios obrando en sus vidas? Seas culpable o seas que estás sufriendo por circunstancias que otros te provocaron, Dios te ve, puede ver la bondad de Dios en una situación difícil. ¿Qué aprendemos de Agar, hermano? La sierva de Abraham y de Sara. Que en cualquier situación difícil, Dios te puede ver. Y fíjense ustedes, hermano, capítulo 21, verso 19. ¿Sí es? Dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar. Y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Ella vio, hermanos. Es una palabra hebrea, ra'a. Ver, Dios me ve. En mis circunstancias difíciles, Dios me ve. Ra'a, Dios vio. ¿Por qué Dios muestra su amor? Porque quiere mostrarte que Él te ama para que tú lo ames a Él. En tu primer amor. Entonces dice, Dios abrió sus ojos, los ojos de Agar, y ella vio un pozo. En medio de tus situaciones difíciles este año, hermano, vas a poder ver a Dios. El Dios que me ve. Dios me ve cuando estoy en situación difícil. Que yo mismo me provoqué. O que alguien más me está infligiendo dolor. Por culpa de alguien estoy sufriendo. Dios me ve. Y va a acudir a mí en circunstancias difíciles. Dios me ve y yo veré su bondad. Dios me ve y yo veré su provisión en medio de la aflicción. Dios me ve. Dios me ve y yo veré su ayuda en mi vida. ¿Tiene sentido esto, hermano? ¿Tiene sentido? Dios me ve. En mis situaciones, sea culpable o esté sufriendo por causa de que alguien más me lastimó. Puede ser mi jefe en el trabajo, puede ser, hermanos, un amigo que me traicionó, puede ser la guerra que no tuvimos nada que ver con ella, puede ser la pandemia que nosotros no sabíamos que iba a pasar, hermano, pero que nos causó dolor. Puede ser que ahorita estamos empezando a subir todas las cosas, los productos básicos. Pero en medio de esa aflicción, hermanos, que estamos viviendo, o que podamos vivir, en medio de esa aflicción, Dios me ve. El viviente que me ve. Dios me ve. No importa qué, hermano. Dios se muestra en su bondad para que entendamos que Él nos ama y nosotros podamos amarlo a Él en el primer amor. Ese es el caso de Agar, hermano. Este año debemos tener la confianza, hermanos, que Dios nos ve en medio de nuestras circunstancias. Amén. Tenemos la historia de Abraham. Abraham, hermanos, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios le pidió. Y dicen los teólogos que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, habían pasado 62 años, hermanos, desde que Dios le hizo la promesa. Porque cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Es lo que dice la Biblia. Y Dios le dijo a Abraham,
sacrifícame a tu hijo, a tu único. No va a pedirle Dios esto a nadie más, hermano. Dios no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo y dices tú, no, yo lo voy a sacrificar. Eso no va a ser para nosotros hoy, hermano. O que digas, sacrifícame a tu esposo. Dijo, eso sí se lo dejo, lo sacrifico luego. No, hermano, no es de Dios eso. Pero Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y yo quiero que ustedes, hermanos, si ustedes leen el capítulo 22 de Génesis, Abraham obedeció y no replicó. O sea, no se quejó. No le dijo, Dios, ¿qué me estás pidiendo? No lo entiendo, ¿por qué me pides una cosa tan exagerada, tan grande? Sino que él salió muy de mañana, como dice el texto de Génesis 22, llevaba su asno, llevaba su leña, llevaba fuego, llevaba a sus criados, y miren lo que dice el texto, hermano. El texto dice que cuando llegaron a la montaña, al monte Moria, donde iba a ser sacrificado Isaac, y esto es una representación de lo que Dios haría, hermano, de lo que Dios haría más tarde con su hijo Jesús. ¿Sí? Abraham le dice a sus criados, aquí quédense aquí. Nosotros vamos a ir al monte y regresaremos. Fíjense lo que está diciendo el texto. Vamos a ir al monte y regresaremos, adoraremos y regresaremos. Porque el libro de Hebreos dice, hermanos, que Abraham sabía que Dios podía resucitar a su hijo aunque estuviera muerto. Vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Acuérdense de ese número de años, hermano. ¿Qué es lo que recordaba, hermanos? ¿Qué es lo que recordaba Abraham de Dios? 62 años desde que Dios le dio la promesa, que había vivido en una relación con Dios. Abraham recordaba la fidelidad de Dios, hermano. Que en 62 años siempre Dios había sido fiel a sus promesas. Por eso dice, iremos allá, vamos a adorar y vamos a regresar. Tenía la confianza que Dios iba a proveer. Abraham recordaba 62 años, hermano, cómo había tratado Dios con él 62 años. ¿Qué recordaría Abraham en su mente cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo? Dios va a proveer. Abraham recordaba, en 62 años que tengo trato con Dios, siempre me ha proveído. Así que esta vez, aunque no entiendo la petición de Dios, voy a ir al monte, voy a llevar a mi hijo y voy a regresar y Dios va a seguir proveyendo. Dios va a proveer. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Porque Dios es fiel, hermano, a sus promesas. Eso es lo que recordaría Abraham, que hermano, su fidelidad es razón suficiente para obedecerle. ¿Cuántos años, hermano? ¿Cuántos años han pasado en tu vida y Dios siempre ha provisto, ha proveído para ti? Y en los años que vienen, que Dios te permita vivir sobre la tierra, como Abraham, hermanos, oh, tu fidelidad. Porque Dios siempre va a proveer. Como en el caso de Abraham, que fue, hermano, en el caso de Abraham, que fue, Dios le dijo estas palabras. Génesis capítulo 22, verso 11, le dice,
En ese momento, cuando él ya estaba listo para levantar, bueno, tenía levantado el cuchillo en su mano, hermano. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy, le dijo al Señor. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No lo hagas porque ningún daño, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado, no me lo has negado, ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó, ¿qué, hermano? Los ojos. Vio como Agar. ¿Qué es lo que vio Abraham, hermanos? Vio la provisión de Dios. Lo que él había visto por 62 años atrás. Ahora en una situación bien difícil, volví a ver la provisión de Dios. Dice que vio un carnero, lo que había visto Agar, hermano, la misma palabra. Vio que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, hermano, en la cruz. Dios le dijo a su hijo Jesús: hijo, ve a la tierra. Vas a morir, pero yo te voy a resucitar. Y Abraham le dijo a su hijo, porque dice que cuando Isaac fue puesto sobre el altar era ya un adulto. Hijo, Dios me ordenó que te sacrificara. Pero Dios va a proveer. Porque el muchacho preguntó: aquí hay leña, aquí hay fuego, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Es tan difícil decirle a un padre la pregunta de un hijo como Isaac. ¿Cómo vamos a salir adelante, papá, si no tienes ni trabajo? Si no tienes salud, estás enfermo, papá. ¿Cómo vamos a salir adelante si estamos solos? Le decía la niña al papá: mamá se ha ido, nos hemos quedado solos en casa. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Y cuál sería la voz de Dios, hermano? Jehová proveerá. 62 años habían pasado. Abraham había visto, hermanos, la misericordia del Señor. Y por eso desde entonces, hermanos, hasta el día de hoy, ¿cómo se llama ese monte? En el monte del Señor será provisto. Eso es lo que le recordé a Dios. Lo hiciste antes, Señor, proveíste para mí. Y todavía se dice: en el monte de Dios será provisto. Dios lo volverá a hacer otra vez. Aquí hay dos cosas, hermano. Y le voy a decir estas dos cosas que son de suma importancia. Agar enseña que Dios es bueno en la necesidad provocada por las circunstancias. Fíjense qué lecciones hay, hermano. Dios nos dice con Agar que en medio de tus circunstancias difíciles Dios te va a ayudar. Pero quiero que veas la enseñanza con Abraham, hermano. Abraham enseña que Dios es bueno en la necesidad provocada por la fe. Porque Abraham, por fe, hermanos, fue a sacrificar a su hijo. Y hubo una necesidad y Dios suplió la necesidad. Me recuerda hace algunos años. Teníamos que construir un nuevo edificio en la ciudad, en Ciudad Juárez, Avenida de los Aztecas. El terreno nos costó $7,000. Para comenzar la construcción teníamos que tener $10,000.
Hermano Carlos, ¿cuánto tienes? Nada. Por lo menos tienes en casa comida. Nos habían cortado la luz por causa de eso, fue cuando comenzamos. Nos habían cortado luz, nos habían cortado gas, no teníamos para pagar. Mi esposa tenía que trabajar porque ella decía, tú tienes que dedicarte a la predicación. ¿Okay? Después se convirtieron algunos hermanos, un hermano que trabajaba en el mercado, me traía cebolla, chile, y cocíamos afuera nuestra comida, en el patio, hermano. Y poníamos piernas de pollo así con todo y muslo. La olla se llenaba de tizne. ¿Saben lo que es el tizne? Hasta las piernas de pollo salían negras. Pero después de eso, hermanos, por 40 años, hermanos, en mi vida, hemos hecho esas cosas para Dios. Y hasta el día de hoy Dios sigue proveyendo, hermano. Porque en la necesidad provocada por la fe, Dios va a proveer, hermano. Dios proveerá para tu necesidad por tu fidelidad. Hay dos cosas que Abraham recibió, hermano, que no recibió Agar. Y tú dices, entonces, ¿por qué quiero ser como Abraham? Si de todos modos, como Agar, Dios me va a bendecir. Hay dos cosas, hermanos, que Abraham recibió, que Agar no recibió. Dios le dice, hermanos, esto es una cosa que Abraham recibió, que Agar no recibió. Porque usted puede decir, Dios me está bendiciendo, yo no le soy fiel a Dios, ni le sirvo a Dios, Dios me está bendiciendo. Pero los que obedecen a Dios y le son fieles a Dios, hermanos, tienen una bendición muy especial. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de ¿qué? Descendiente de mi amigo Abraham. No hay mayor privilegio, iglesia, que Dios te llame mi amigo. Mi amigo Abraham. No se dice Agar mi amiga, no. Agar recibió bendiciones. Pero Dios dice Abraham mi amigo. Ocupa un lugar especial en mi corazón porque Abraham me ama y yo amo a Abraham. Él me ama y no me retiene nada de él y yo amo a Abraham. Le voy a dar todo lo que él quiere. Mi amigo Abraham. Otra cosa que recibió Abraham, hermanos. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único, juro por mi nombre que, hermano, me ayudan a leer porque ya no veo yo. Fíjense, le dice Dios a Abraham, te juro, Abraham, te juro, por mi nombre, yo te voy a multiplicar tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán sus enemigos. Hay un legado de fe después de ti. Los que sigan de ti van a conquistar sus enemigos. Te juro, Abraham, dice el versículo 18, y mediante la descendencia, tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y miren lo que está en rojo, hermano. Todo esto, ¿por qué? Porque me has obedecido. Bendiciones que no recibió Agar, hermano. Cuando tú y yo amamos a Dios, hermano, vivimos en el primer amor con Dios, seremos llamados amigos de Dios. Y Dios dice, te voy a bendecir. Y las generaciones que vienen después de ti van a ser benditas también.
Y saben ustedes que de Abraham nació el Señor Jesucristo. Y nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente. Todo esto porque me has obedecido, dice el Señor. Amigo de Dios y una descendencia asegurada que será bendita, hermano. Muchos van a morir. Bueno, todos vamos a morir. Y después de nosotros, hermano, ni uno de los descendientes seguirá. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios asegura que aquellos, hermanos, que lo amen a Él, que lo obedezcan a Él, su descendencia será bendecida. Oh Señor, transfórmame por mis dones a tu servicio. Ya